Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar a ver este tema que es sobre la planeación dentro del proceso administrativo y como vimos en las primeras sesiones, cuando hablábamos de administración nos referíamos a que la administración era el proceso mediante el cual se planificaban, organizaban, dirigían y controlaban recursos de una organización para el logro de un objetivo. Entonces, partiendo de eso, cuando hablamos de estas cuatro fases, que es planear, organizar, dirigir y controlar, nos referimos a el proceso administrativo. Esas cuatro fases es el proceso administrativo. Y el día de hoy vamos a comenzar con la primera fase, que es la planeación. Cuando hablamos de la planeación, bueno, nos referimos, como lo mencioné anteriormente, a la primera fase del proceso y es en donde se hace un plan de qué es lo que se va a hacer en la organización. Entonces yo les decía en la primera sesión que la parte de planeación responde a la pregunta ¿qué? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Y a partir de ahí, nuestra siguiente fase, que es el control, la dirección y el control, tendría que girar en torno a ese qué vamos a hacer. Entonces, el primer paso, como les muestro aquí en la diapositiva, es definir qué es lo que se va a hacer. Y para definir qué es lo que se va a hacer, es bien importante que nosotros podamos identificar cuál es la situación actual de la empresa y hacia dónde queremos llegar. Es decir, los planes que nosotros hagamos en la empresa tendrían que estar determinados por cuál es la situación actual y con base a esa situación actual y lo que busquemos en la empresa es lo que tendría que hacerse o a dónde tendrían que dirigirse todos los esfuerzos. Entonces, la planeación pues es la primera fase, responde a la pregunta ¿qué vamos a hacer? Y tendremos que partir de cómo está la empresa actualmente y hacia dónde queremos llegar. Para esto, para identificar cómo está la empresa actualmente y hacia dónde queremos llegar y para hacer esos planes precisamente, o sea, para hacer el plan, existen varias herramientas. El día de hoy vamos a ver una de esas herramientas que se llama el análisis FODA. Y sobre esa sesión o lo que veamos, les voy a dejar la actividad de esta semana. Cuando hablamos del análisis FODA, nos referimos precisamente a un análisis que se hace en la empresa de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Si se fijan, la palabra FODA o las siglas de FODA en realidad son las siglas o las primeras letras de estas cuatro palabras. Por eso, o de ahí viene el término FODA, ¿sí? Que es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Qué es el FODA? Bueno, el FODA es una guía o una metodología que sirve para identificar lo que tiene la empresa de positivo y negativo, tanto al interior como fuera de ella. Cuando hablamos del interior nos referimos a aquellas cosas que dependen de la empresa, que la empresa hace bien o hace mal, que depende de ella y son las fortalezas y debilidades, o fuera de ella, que son cosas que no dependen de la empresa, pero pueden ayudar o pueden poner en peligro el funcionamiento de la organización y se lleva a cabo a través de una lluvia de ideas. ¿De quién? De personas claves para la organización. ¿Quiénes serían personas claves para la organización? Clientes, proveedores, empleados, directivos, todas las personas que tengan alguna relación con la empresa y que puedan dar alguna opinión de qué está bien o qué se debe mejorar en la organización, o bien qué del entorno le afecta a la organización y qué del entorno le beneficia. Cuando hablamos del entorno, por ejemplo, si habláramos de una empresa que se dedica, por ejemplo, vamos a decir, a producir huevo, cuando hablamos del entorno sería tal vez algo que no depende de la empresa, podría ser, por ejemplo, la gripe aviar. ¿Sí? La gripe aviar pone en riesgo a la empresa, es una amenaza, la empresa no la puede controlar, sin embargo, si llega la gripe aviar, puede afectar a la empresa. Una oportunidad tal vez sería que cada vez la gente consume más huevo, ¿sí? Que hay una cultura de consumo de huevo. Entonces, si se fijan, no depende de la empresa la cultura del consumo del huevo, pero es algo que le afecta o le beneficia a la empresa. Entonces, cuando hablamos de una fortaleza y una debilidad, son cosas que dependen de la empresa y le perjudican o le ayudan. Por ejemplo, una fortaleza podría ser que tenemos instalaciones adecuadas para la producción de huevo. ¿Depende de la empresa? Sí. O una debilidad podría ser lo contrario, que no hay instalaciones adecuadas. ¿Depende de la empresa? Sí. ¿Y qué es lo que tendría que hacer la empresa con la debilidad? Pues convertirla en una fortaleza. Es decir, las fortalezas debemos identificarlas, debemos de saber qué hacemos bien y conservarlas. Las debilidades debemos identificarlas y convertirlas en fortalezas. Las oportunidades debemos identificarlas y aprovecharlas y las amenazas igual, debemos identificarlas, pero al no depender de nosotros, debemos de cuidarnos de ellas, ¿sale?
¿Quién crea el modelo? El modelo es creado por un ingeniero químico de la Universidad de Harvard. Él vivió de 1926 a octubre del 2005. El modelo se desarrolla en los años 60 y el nombre del autor o del creador del modelo es Albert Humphrey. Él es el quien hace este modelo que es el análisis FODA. Como yo les decía, es una metodología que permite a la empresa, a partir de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, diseñar acciones que le permitan conservar lo que hace bien y mejorar lo que no se hace bien, en el caso de las fortalezas y debilidades. Entonces, las fortalezas hay que conservarlas, las debilidades hay que cambiarlas y convertirlas en fortalezas. Las oportunidades hay que aprovecharlas y las amenazas hay que controlarlas. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque hay cosas que no vamos a poder controlar, pero es una amenaza. Por ejemplo, la delincuencia tal vez del Estado no es algo que nosotros como empresa podamos controlar, sin embargo, es algo que nos puede afectar. Por el contrario, en las oportunidades tal vez la cultura de la gente, por ejemplo, hablando del huevo, la cultura de la gente en consumir huevo, pues no podemos controlarla nosotros, pero nos puede beneficiar. Partiendo pues de lo anterior, nuevamente vuelvo a hacer un repaso. ¿Qué son las fortalezas? Hace referencia a las cosas internas que funcionan bien y al identificarlas nos va a ayudar a mantenerlas, a que la empresa siga funcionando. Para poder identificarlas debemos de preguntarnos qué es lo que la empresa hace bien, qué hace que nuestra empresa sea especial y qué es lo que le gusta a nuestra empresa de los clientes. Y eso debería de conservarse. Cuando hablamos de las debilidades es todo aquello que puede poner en peligro el funcionamiento de la empresa. Yo les pongo aquí un mecate, una soga que está a punto de reventarse, es decir, cosas en la empresa internas que pueden poner en peligro el funcionamiento de la empresa. Puede ser, por ejemplo, personal mal capacitado, falta de maquinaria, falta de instalaciones, un producto tal vez que no es novedoso, todo lo que pone en riesgo a la empresa. Entonces, ¿qué cosas no funcionan bien en la empresa y por qué? ¿Y qué se podría mejorar? ¿Sí? Cuando hablamos de oportunidades, les decía, es todo aquello que no depende de la empresa, es decir, es externo, pero hace o ayuda a la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas hay en el entorno que hacen que la empresa pueda mejorar o que sea mejor que la competencia? ¿Y qué cosas hay en el entorno que benefician a la empresa? Nuevamente vuelvo a repetir, ¿dependen de la empresa? No, no dependen de la empresa. ¿Ayudan a que la empresa sea mejor? Sí. Y por último, las amenazas, ojo con estas, las amenazas no dependen de la empresa y debemos de acostumbrarnos a trabajar con ellas. Las amenazas se refiere a las cosas externas que no dependen de la empresa, pero que ponen en riesgo el funcionamiento. Es decir, qué cosas hay en el entorno que pueden representar un riesgo para la empresa, ¿sí? Y que no dependen de ella. Por ejemplo, la competencia, la falta de materias primas, la recesión económica, la delincuencia, el crimen organizado, los impuestos, por ejemplo, no dependen de la empresa los impuestos que pone el gobierno, pero sí ponen en peligro a la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en el entorno que pueden poner en riesgo el funcionamiento de la empresa? Y es algo a lo que tendríamos que acostumbrarnos a vivir con ellos, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en esta semana? Fíjense bien. Lo que les voy a encargar para esta semana es que lleven a cabo un análisis FODA de la empresa en la que están trabajando. Ojo aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Me comentaban que todas están trabajando. En caso de que alguien no esté trabajando, el ejercicio se puede hacer de la misma universidad de Global. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a encargar que a modo de lista, tendríamos que hacer un análisis FODA a modo de lista, hagamos 12 fortalezas, 12 debilidades, 7 oportunidades y 7 amenazas. ¿De dónde? De mi trabajo. Como les dije anteriormente, ¿cómo se hace? A través de una lluvia de ideas. ¿De dónde vamos a sacar esta lluvia de ideas? Quiero que para hacerlo entrevisten a 4 trabajadores. En caso de que lo hagan de Global, fíjense bien, de la universidad, quiero que entrevisten a 4 trabajadores y a 5 estudiantes. Y que dentro del reporte que me manden cuáles son, primero, el FODA, que pongan el título, análisis FODA de la empresa, tal, pónganme el nombre de la empresa, y luego pongan fortalezas, sus 12 fortalezas, debilidades, sus 12 debilidades, oportunidades, sus 7 oportunidades y sus 7 amenazas. Y luego después de eso me ponen todo su análisis y al final ponen a quién entrevistaron, cuál es el puesto que tiene, o bien si son alumnos y lo están haciendo de Global,
el nombre de la persona que entrevistaron, el puesto dentro de Global, el nombre de los 5 alumnos y la carrera que estudian esos 5 alumnos. Si lo hacen de una empresa, ojo con esto, si lo hago de una empresa, entonces me van a poner el nombre de la persona que entrevistaron, el puesto de la persona y algún contacto de la empresa, ¿sí? Algún contacto, algún teléfono, un algo, en donde en algún momento pudiéramos contactar a esa persona para darle seguimiento a ejercicios que les voy a dejar posteriormente relacionado a el análisis FODA que van a hacer en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar en esta semana? El análisis FODA, ya sea de la empresa en donde trabajo o bien de Global, ¿sale? Entonces, quedo al pendiente de sus trabajos. Es bien importante que lo identifiquen con su nombre también el trabajo. Pueden hacerle alguna portada al trabajo. Yo les sugiero que le hagan una portada y me lo hacen llegar a través de la plataforma Moodle, ¿sale? Entonces, cualquier cosa, estoy a sus órdenes y sería todo por el momento. Saludos y hasta luego.